este día de la pasión, este día de la cruz de Jesús. Pero es interesante que hoy descubramos qué es la cruz, que vislumbremos qué simbología trae la cruz, porque a veces nos quedamos un poco escasos en lo que es la cruz. Cuando vemos la cruz, vemos el sitio del suplicio, vemos un sitio de sacrificio, un lugar de dolor, pero es mucho más que eso. La cruz es mucho más que eso. Y la cruz hoy te invita a muchas cosas. La cruz, más que un sitio de dolor, un sitio de sacrificio, un sitio de tristeza, es el sitio de la manifestación del amor sublime de Dios. Jesús que se dona, Jesús que se entrega por amor. Es que el sufrimiento por el sufrimiento no tiene sentido. Cuando el sufrimiento se hace por algo, tiene un para qué, entonces cobra un valor inusitado. Hoy el mundo en el que vivimos no quiere sufrir. Rechaza todo lo que sea sufrimiento, por tanto, rechaza la cruz. Rechaza el mensaje cristiano porque le parece un mensaje del sufrimiento. Decían algunos filósofos existencialistas ateos del siglo pasado, es que la religión es opio para el pueblo. El hombre es un ser para la muerte, decía Martin Heidegger. La vida es una náusea. ¿Por qué? Porque solo miraban el sufrimiento desde una perspectiva, solo miraban una cara de la moneda. Es que cuando el sufrimiento tiene un sentido, se convierte en redentor. Hay un documento muy lindo del Papa San Juan Pablo II, la Salvifici Doloris, y nos dice que el sufrimiento es inherente al hombre mismo. Desde que nacemos venimos con el sufrimiento. No podemos elegir entre sufrir o no sufrir, pero lo que sí podemos elegir es cómo sufrir, o más bien, ¿para qué sufrir? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Hay un ejemplo bíblico que me gusta mucho cuando se habla del sufrimiento. La madre, ¿cuánto sufre para poder traer a luz a sus hijos? ¿Cuánto sufre teniendo en su vientre a sus hijos durante mucho tiempo? ¿Cuánto sufre para dar a luz los dolores de parto? ¿Y cuánto sufre para poder criar a sus hijos? Pero qué alegría tan grande ser madre. Es que hay algo mejor que ser madre. El sufrimiento tiene un sentido. El amor es el que le da sentido al sufrimiento. Y entonces ya el sufrimiento pierde su importancia, pierde su relieve, pierde su subrayado. La cruz no es el lugar del sufrimiento, es el lugar del amor. Es el lugar de la salvación, de la redención. ¿Qué le da eso? ¿Qué le da ese tinte? El amor que se le pone. Cuando tú haces las cosas con amor, para amor, desde el amor, entonces ya hay un para qué, ya hay un sentido en tu vida. Hoy rechazamos todo lo que es sufrimiento. Por eso hoy se habla de eutanasia, porque no sufras. No, a ver. Tienes sufrimiento, no, paremos ese sufrimiento. Hoy se habla de aborto. No, a ver, no sufras. Tienes problemas, dificultades, no sufras. Vamos a terminar con esto y así no sufras. Le tenemos miedo al sufrimiento porque no sabemos cuál es el verdadero sentido de este. Hemos desvestido al sufrimiento de su verdadero ropaje, de su verdadero relieve. Cuando le ponemos al sufrimiento el amor, entonces cobra un sentido inusitado. La cruz es el lugar del amor, es el lugar de la salvación. Claro, hay unos cristianos que solo nos hablan de resurrección, solo nos hablan de gloria, solo nos hablan de salvación. Nos dicen, mira, no quiero nada que ver con el crucifijo, ni quiero ver muestras del crucifijo, no, Cristo ya resucitó, quítalo. A ver, un momento, sin cruz no hay resurrección. Las cosas buenas en la vida requieren esfuerzo y sacrificio. Cuando tú le pones esfuerzo, sacrificio a las cosas, entonces realmente cobra el sentido. Lo que consigues fácil y rápido se va. Si tú quieres ser un profesional, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Si tú quieres conseguir dinero, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Tienes que esforzarte. Y hoy no queremos esfuerzo, no queremos sacrificio porque no queremos sufrimiento. La cruz es el medio para la resurrección. El pueblo de Israel estuvo en el desierto caminando durante 40 años, pero gracias a ese paso por el desierto alcanzó la tierra prometida. Entonces hoy tenemos un deseo de erradicar cualquier hálito de sufrimiento, todo lo que sea sufrimiento. Y cuando quitamos todo lo que sea sufrimiento, terminamos quitando la verdadera humanidad. Es que hace parte de nuestra humanidad. Voy a cercenar el sufrimiento del hombre. Si tú quitas el sufrimiento del hombre, quitas al hombre mismo. Es que hace parte, es connatural. Pero no es un sufrimiento que es masoquista. Nosotros los cristianos no buscamos el masoquismo. Es un sufrimiento
que tiene sentido, el sentido del amor. Y entonces se convierte en redentor, en salvífico. Ese esfuerzo que hago por estudiar, luego soy un profesional, tiene un sentido ese esfuerzo que hice. Ese trabajo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, tiene un sentido. Tal vez tú, mi querido hermano, que me estás viendo en este momento, estás pasando por un sufrimiento. Estás pasando por un dolor, por una situación adversa, compleja. Tal vez tú estás pasando por un momento de cruz. Y tú me dices, ¿qué me dice, padre, usted de sufrimiento? ¿Me va a venir así usted que el sufrimiento tiene sentido? Que el sufrimiento... Yo no quiero sufrir más. Mira, no podemos elegir entre sufrir o no sufrir. Lo que podemos elegir es cómo sufrir y para qué sufrir. Y cuando entonces tu sufrimiento cobra sentido a través del amor, se convierte en un momento salvífico y redentor. ¿Cuántas veces una enfermedad se convierte en el momento en el que las personas se encuentran con Dios? ¿Cuántas veces una situación difícil y adversa económica ayuda a unir familiarmente? ¿Cuántas veces una situación adversa se convierte en el mejor momento del mundo? Mira, lo más malo que ha aparecido, lo más malo que ha acaecido en la humanidad, hemos matado a Dios en la cruz. No hay nada más malo. Incluso las situaciones más complejas que ha vivido la humanidad, la injusticia, las guerras, es que matamos a Dios, el que venía a salvarnos, el que venía a amarnos, lo hemos matado. Y a través de lo más malo que ha sacado Dios, lo más bueno, la salvación y la redención. Esa situación adversa, difícil, tuya, si se la entregas a Dios, si la vives desde la unión a Cristo en la cruz, en el amor de Dios, se va a convertir en redentora. Dios no promete que no va a haber sufrimiento. Es una teología rara, esa teología de la prosperidad, esa teología de que todo va a estar bien y no vas a tener problemas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, todo lo contrario. Los apóstoles tuvieron tantas dificultades. Incluso en el libro de Hechos de los Apóstoles me gusta cuando están siendo perseguidos los apóstoles, que hacen una oración. Yo me imagino si lo hubiera hecho yo. Me están persiguiendo, ¿qué hubiera dicho yo? ¿Cómo hubiera orado? Señor, destruye a mis enemigos. Señor, por lo menos, si no pido que los destruya, Señor, hazme invisible y que no sufra. Pero no, ellos oraron, Señor, danos fuerzas para enfrentar esta persecución. ¿Y sabe qué pasó a través de esa persecución? Gracias a esa persecución, ellos estaban en Jerusalén todos reunidos. Y empieza la persecución y se dispersan, se van a diferentes sitios. Y gracias a eso se extiende el Evangelio, se extiende la palabra, y tú y yo podemos conocer al Señor hoy gracias a esa persecución, a esa dificultad, a esa adversidad. Mira, hay varios evangelios que nos muestran la pasión de Cristo. El evangelio de Marcos es el más reciente, por tanto nos muestra los hechos de una manera más cruenta. Si usted acaba de contar una historia sobre una situación dolorosa que le acaece, que le pasa, usted la cuenta y dice, no, esto es lo peor que me ha pasado, esta situación, es que este dolor, esto que me pasa es horrible. Usted acabando de contar un accidente, una situación difícil, pero usted lo cuenta con todo ese dolor, con toda esa pasión de la situación. Pero luego viene el evangelio de Mateo, luego viene el evangelio de Lucas, y Juan es el último. El evangelio más teológico, es el evangelio más tardío, y no es un evangelio sinóptico, no nos cuenta desde la perspectiva exterior qué pasó con el Señor en la pasión, sino desde la perspectiva interior de lo que vivió Cristo. ¿Y qué nos cuenta de la pasión? Que no fue que a Cristo lo hubieran tomado, que lo hubieran cogido, que lo hubieran latigado, que lo hubieran lastimado, que lo hubieran aprendido, que lo hubieran escupido, que lo hubieran maltratado. No fue que le hicieron eso, fue que Él se entregó. Él dejó que lo hicieran, Él lo permitió por amor. ¿Dónde está el subrayado? El amor cobra un sentido distinto en la cruz. La cruz, el lugar del amor. Asimismo, en las situaciones dolorosas de tu vida, cuando tú las lees hoy, que están recién pasando, tú dices, esto es lo peor que me puede haber pasado. Cuando la lees a través de la historia, dices, esto tuvo un sentido, esto tuvo un para qué, esto me ayudó a esto. Recuerdo un amigo que perdió un trabajo, llevaba años en una empresa y lo sacaron sin ninguna clase de preventa, ninguna clase de pago, ninguna clase de indemnizaciones. Y decía, padre, ¿qué voy a hacer? Me quedé en la calle, yo tengo un ritmo de vida, mi familia, ¿cómo la sostengo? Y le dije yo, vamos a orar, hermano. Vamos a orar, que Dios pone todas las cosas. Dios no te ha mandado esa situación mala. Dios no te ha mandado esa enfermedad, ese problema económico.
Dios no te ha mandado esa situación difícil o la pérdida de ese ser querido. Dios no manda males. Dice el apóstol Santiago en su carta, de Dios proviene toda bendición. ¿Qué proviene de Dios? Toda bendición. Dios no está mandando malos ni castigos. Pero si le entregas esas situaciones difíciles, adversas, complejas, ese sufrimiento a Dios, Dios lo transforma en bendiciones. Dile, vamos a entregar este problema que tienes ahora que te quedaste sin trabajo. Y empezó a meterse con Dios, a orar a Dios, a entregarle a Dios, no renegó, no criticó, no maldijo. Porque te repito, tú no puedes elegir entre sufrir o no sufrir, pero sí puedes elegir cómo enfrentar ese sufrimiento. Y yo lo elijo enfrentar con Dios. Yo lo elijo enfrentar con fe, con esperanza, con confianza. Yo elijo enfrentar esto como lo enfrentó Cristo, que fue al huerto de los olivos y dijo, Padre, si puedes apartar de mí este cáliz, no es que quiera sufrir, pero que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Como tú quieras, me abandono, me suelto, te entrego esto. ¿Y qué pasó? Se convirtió en redentor ese momento. ¿Y qué pasó con este amigo? Pues imagínate que empezó él mismo un emprendimiento y empezó una empresa de lo mismo que lo habían despedido, del mismo producto, del mismo tipo de empresa. Y hoy en día su empresa es superior a la empresa que le expulsaron. Se convirtió en la competencia y se convirtió en una gran empresa. Digo, gracias a Dios me despidieron. Qué bendición que me hayan despedido, porque sin eso no hubiera empezado mi empresa. Tú no sabes esa situación difícil en qué se puede convertir si se la entregas a Dios. Yo no te estoy diciendo que sea bueno que estés pasando por eso. Yo no te estoy diciendo que sea bueno la cruz. Yo te estoy diciendo que si se la entregas a Dios y la vives con amor, dejándote de renegar, de criticar, de maldecir, y dices, Señor, estoy en tus manos, me abandono, confío en ti, creo en ti, Dios la va a transformar en bendición. Vienen bendiciones para ti. Hoy no es el día del sufrimiento, hoy es el día del amor. Cuando yo veo la cruz, veo cuánto me amó. O sea, tiene un sentido ese sufrimiento. Es que fue por amor. El subrayado no está en el dolor, ni en la sangre, ni en las llagas. El subrayado está en el amor. ¿Qué me muestra las llagas? El amor de Dios. ¿Qué me muestra la cruz? El amor de Dios. ¿Qué me muestran los latigazos, la sangre, la corona? El amor de Dios. El amor de Dios. La cruz es el lugar del amor. Allí, cuando yo vivo con amor, Señor, voy a vivir este momento con amor. Entonces ya el sufrimiento pierde fuerza. Estoy viviendo este momento difícil, adverso, lo voy a vivir desde el amor. Me voy a unir a Cristo desde el amor. Señor, no me quejo. Señor, no maldigo. Señor, no reniego. Lo vivo con amor, Señor, en tus manos, Señor. Mira, Señor, cuántas familias hoy están sufriendo, tal vez nos están viendo en este momento. Están pasando por momentos difíciles y dicen, Señor, ¿cómo puedo vivir esto? ¿Por qué me sucede esto? Incluso algunos son capaces de decir, Señor, ¿por qué me mandaste esto? Pues hoy Dios tiene un mensaje que está en la cruz y te dice, yo no te he mandado eso. Yo no mando males, mando bendiciones. Las situaciones difíciles que vivimos son consecuencias de nuestros propios pecados o de los pecados de los demás o consecuencias de la misma naturaleza humana que está afectada. Dios no manda males, Dios manda bendiciones. Dios, ¿dónde está en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios? Te voy a decir dónde está, mira. Colgado en una cruz, ahí está diciendo, te amo, estoy contigo, no estás solo, te acompaño hoy. Yo te invito, paremos un minuto en esta reflexión, paremos un minuto. Yo te invito a que abras tus manos en este momento y le entregues ese dolor, ese sufrimiento, esa situación difícil y le digas, Señor, me uno, por amor me uno a ti, te lo entrego, Señor. Te entrego esta situación, te entrego todo lo que hay en mí, te lo entrego, Señor. Todo lo pongo en tus manos, te entrego. No voy a seguir cargando este dolor, cargando esta rabia, cargando esta ira, cargando este rencor, este resentimiento, no lo cargo más. Te lo entrego, Señor. Lo pongo en tus manos, por amor, no reniego más. Porque cuando usted no perdona, usted está cargando ese sufrimiento. Cuando usted sigue está alimentando una depresión, alimentando una tristeza, alimentando una ira, te está cargando. No lo cargue más. Dile, Señor, lo pongo en tus manos, Señor. No reniego el que por qué me pasó, Señor. Hoy te digo, Señor, lo pongo en tus manos y dime para qué. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que se haga tu voluntad y no la mía. Te entrego toda mi vida, Señor. Te la entrego, Señor.
haz lo que quieras conmigo.